Los 20 acontecimientos más misteriosos de la historia. Desde desapariciones inexplicables hasta fenómenos que desafían la explicación científica, estos acontecimientos han dejado una marca indeleble en la historia y continúan intrigando a investigadores y curiosos por igual. Este es un recorrido por algunos de los eventos más enigmáticos que han desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Acompáñame mientras exploramos estos misterios y las posibles explicaciones que han sido propuestas a lo largo del tiempo. Quizás alguno ocurrió en tu país. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Número 1. Desaparición del vuelo MH370. En marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció misteriosamente mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín. A pesar de los esfuerzos internacionales y una extensa búsqueda, los restos del avión y las causas de su desaparición siguen sin ser completamente comprendidos. La ciencia ha especulado sobre posibles fallos técnicos, pero el paradero exacto del avión y sus pasajeros sigue siendo un enigma. Número 2. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, ubicado entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, ha sido escenario de numerosas desapariciones de aviones y barcos a lo largo de los años. Se han propuesto varias teorías, incluyendo anomalías magnéticas y gases metánicos, pero ninguna ha sido confirmada. Los científicos sugieren que condiciones meteorológicas extremas y errores humanos podrían explicar algunos incidentes. Número 3. El incidente Roswell. En julio de 1947, un objeto no identificado se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, generando especulaciones sobre un presunto encuentro extraterrestre. El gobierno estadounidense inicialmente afirmó que era un globo meteorológico, pero décadas después, algunos creen que fue un encubrimiento. La ciencia ha analizado los restos y concluido que probablemente fue un proyecto militar clasificado, pero el debate continúa. Número 4. La desaparición de Amelia Earhart. En 1937, la famosa aviadora Amelia Earhart desapareció mientras intentaba circunnavegar el globo. Aunque se han encontrado algunos restos que podrían ser de su avión, su destino final sigue siendo un misterio. La ciencia forense ha tratado de identificar los restos y determinar las causas probables de su desaparición, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Número 5. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca en Perú son geoglifos gigantes que solo son visibles desde el aire y datan de hace más de 2000 años. Su propósito exacto y la forma en que fueron creadas siguen siendo objeto de debate. Algunos científicos creen que estaban relacionadas con rituales religiosos o calendarios astronómicos, mientras que otras teorías sugieren que podrían haber sido marcadores para el agua en una región desértica. Número 6. El incidente del Paso Dyatlov. En 1959, 9 excursionistas murieron en circunstancias misteriosas en el Paso Dyatlov, en los Urales, en Rusia. Sus tiendas de campaña fueron cortadas desde el interior y algunos cuerpos mostraban lesiones graves. La ciencia ha sugerido hipótesis como avalanchas, fenómenos atmosféricos o incluso actividad militar, pero ninguna explica completamente el incidente. Número 7. El tesoro de Oak Island. Desde el siglo XVIII, la búsqueda del tesoro de Oak Island en Canadá ha intrigado a cazadores de tesoros y arqueólogos. Se han descubierto túneles y sistemas de drenaje en la isla, pero el supuesto tesoro sigue sin encontrarse. La ciencia ha explorado diversas explicaciones, desde leyendas piratas hasta estructuras naturales geológicas, pero el misterio persiste. Número 8. La desaparición del USS Cyclops. En 1918, el USS Cyclops desapareció en el Triángulo de las Bermudas con 306 personas a bordo.
A pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron restos del barco ni de sus tripulantes. La ciencia ha especulado sobre naufragios debido a condiciones meteorológicas extremas, pero no hay una explicación definitiva para su desaparición. Número 9. La Piedra de Ingá. La Piedra de Ingá en Brasil es un monolito con inscripciones que datan de hace miles de años. Aunque se han propuesto varias teorías sobre su origen y significado, su propósito exacto sigue siendo desconocido. La ciencia ha estudiado las inscripciones y sugiere que podrían ser un registro astronómico o religioso de una civilización antigua, pero la verdad permanece envuelta en el misterio. Número 10. El exorcismo de Anna Eklund. En 1928, Anna Eklund fue sometida a varios exorcismos en Iowa, Estados Unidos, después de mostrar comportamientos extremadamente perturbadores. Aunque algunos creen que fue un caso extremo de enfermedad mental, otros insisten en que fue posesión demoníaca genuina. La ciencia moderna ha explorado el fenómeno de la posesión y ofrece explicaciones psicológicas y neurológicas para tales casos. Número 11. El incidente de Tunguska. En 1908, una explosión catastrófica ocurrió en Tunguska, Siberia, que devastó miles de kilómetros cuadrados de bosque. Se ha especulado sobre un cometa o meteorito como causa, pero no se encontraron restos significativos. La ciencia ha estudiado las secuelas del evento y apunta a un evento de aire-explosión causado por un objeto celeste, aunque sigue habiendo incertidumbre. Número 12. El experimento Filadelfia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se afirmó que la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento para hacer invisible el USS Eldridge en Filadelfia. Aunque se ha desacreditado como un mito, persisten teorías conspirativas sobre tecnologías ocultas. La ciencia ha descartado la invisibilidad como imposible, según las leyes de la física conocidas. Número 13. La epidemia de baile en 1518. En Estrasburgo, Francia, en 1518, comenzó una epidemia en la que cientos de personas comenzaron a bailar frenéticamente durante días, algunos incluso hasta la muerte. La ciencia ha propuesto teorías como intoxicaciones alimentarias o enfermedades neurológicas, pero el evento sigue siendo un enigma sobre cómo un comportamiento colectivo tan extremo pudo haber ocurrido. Número 14. La ciudad perdida de Atlantis. Atlantis es una legendaria ciudad mencionada por Platón que supuestamente se hundió en un solo día y noche de inundación. Aunque muchos creen que es un mito, algunos han especulado sobre su ubicación real en el Atlántico. La ciencia ha explorado evidencias geológicas y arqueológicas, pero hasta ahora, Atlantis sigue siendo un enigma histórico y cultural. Número 15. El fenómeno de las luces de Hessdalen. En la región de Hessdalen, en Noruega, se ha observado un fenómeno recurrente de luces inexplicables desde la década de 1980. Las luces aparecen y desaparecen sin explicación aparente. La ciencia ha estudiado el fenómeno y sugiere que podría estar relacionado con la ionización del aire y fenómenos eléctricos naturales, pero las observaciones siguen siendo desconcertantes. Número 16. La maldición del faraón Tutankamón. Varios miembros del equipo arqueológico que descubrieron la tumba de Tutankamón en 1922 murieron en circunstancias misteriosas poco después. Aunque se ha sugerido la exposición a hongos o bacterias antiguas, la ciencia no ha confirmado una conexión causal clara. La maldición sigue siendo un tema de debate entre creyentes y escépticos. Número 17. La desaparición de la colonia de Roanoke. En el siglo XVI, la colonia inglesa de Roanoke, en Virginia, desapareció sin dejar rastro, dejando solo la enigmática inscripción Croatoan tallada en un árbol. Aunque se han propuesto varias teorías, incluyendo asimilación con tribus nativas locales, el destino exacto de los colonos sigue siendo desconocido. La ciencia ha analizado evidencias arqueológicas y genéticas sin llegar a una conclusión definitiva. Número 18. El incidente de Cash Landrum.
En 1980, testigos presenciaron un encuentro cercano con un objeto volador no identificado cerca de Dayton, en Texas. Después del avistamiento, los testigos experimentaron síntomas de radiación y enfermedad. La ciencia ha explorado varias hipótesis, desde pruebas militares secretas hasta fenómenos naturales, pero el caso sigue siendo un enigma para muchos. Número 20. El Círculo de Piedras de Ringing Rocks. En Pensilvania, Estados Unidos, existe un fenómeno natural donde las rocas de un campo forman un círculo perfecto que emite un sonido metálico cuando se golpean con un martillo. Aunque la ciencia ha explicado parcialmente el fenómeno por la composición mineral de las rocas, sigue siendo un misterio cómo se formó el círculo y por qué produce tal sonido peculiar. Estos 20 acontecimientos representan solo una muestra de los misterios que han desafiado nuestra comprensión a lo largo de la historia. A medida que la ciencia avanza, algunos de estos enigmas podrían resolverse, mientras que otros continuarán alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos en el vasto tejido de la historia humana? La búsqueda de respuestas continúa, y estos eventos nos recuerdan que nuestro mundo aún alberga secretos por desvelar. ¿Conoces otros acontecimientos misteriosos? Los 20 mayores estafadores de la historia de la humanidad. Estos estafadores no solo han perjudicado a sus víctimas financieras, sino que también han dejado una marca indeleble en la historia. A lo largo del tiempo, ha habido individuos que han utilizado su ingenio y astucia para engañar a otros y acumular fortunas inmensas a través de fraudes y estafas. En este video, exploraremos a los 20 mayores estafadores de la historia de la humanidad, desentrañando sus métodos y revelando cómo fueron finalmente descubiertos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Número 1. Charles Ponzi. Charles Ponzi es conocido por su esquema Ponzi, un tipo de fraude de inversión que prometía altos rendimientos a los inversores utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. En la década de 1920, Ponzi defraudó a miles de personas antes de ser arrestado y condenado. Su esquema colapsó cuando el Boston Post expuso sus prácticas, lo que llevó a una investigación federal y a su eventual encarcelamiento. Ponzi murió en la pobreza en 1949. Número 2. Bernie Madoff. Bernie Madoff dirigió el mayor esquema Ponzi en la historia, defraudando a inversores por un monto estimado de $65,000 millones. Utilizando su reputación en Wall Street, Madoff atrajo a inversores con la promesa de rendimientos consistentes. Su esquema colapsó durante la crisis financiera de 2008, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos en masa. Madoff fue arrestado y sentenciado a 150 años de prisión en 2009. Murió en prisión en 2021. Número 3. Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. se hizo famoso por sus múltiples fraudes en la década de 1960, haciéndose pasar por piloto, médico y abogado, entre otras identidades. Utilizando cheques falsificados, Abagnale viajó por el mundo y vivió lujosamente hasta que fue capturado por el FBI en Francia en 1969. Tras cumplir parte de su condena, comenzó a trabajar con el FBI como consultor, ayudando a detectar fraudes. Su historia fue popularizada por la película Atrápame si puedes. Número 4. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fundó Theranos, una empresa de biotecnología que afirmaba haber desarrollado un dispositivo revolucionario para análisis de sangre. En realidad, la tecnología nunca funcionó y Holmes defraudó a inversores por cientos de millones de dólares. En 2015, el Wall Street Journal publicó una investigación que expuso las falacias de Theranos. Holmes fue acusada de fraude en 2018 y condenada en 2022 a más de 11 años de prisión. Número 5. Jordan Belfort.
Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street, dirigió una firma de corretaje que se involucró en fraudes masivos de valores en la década de 1990. A través de su empresa, Stratton Ockman, Belfort utilizó tácticas de manipulación del mercado para inflar artificialmente los precios de las acciones. Fue arrestado en 1999 y condenado a 4 años de prisión, de los cuales cumplió 22 meses. Su vida fue llevada al cine en la película El Lobo de Wall Street. Número 6. Lou Pearlman. Lou Pearlman, el manager detrás de bandas como NSYNC y Backstreet Boys, también dirigió un esquema Ponzi que defraudó a inversores por más de $300 millones. Utilizó su empresa de aviación ficticia, Transcontinental Airlines, para atraer inversiones fraudulentas. Pearlman fue arrestado en 2007 y condenado a 25 años de prisión. Murió en 2016 mientras cumplía su condena. Número 8. Victor Lustin. Victor Lustin es famoso por vender la Torre Eiffel en 2 ocasiones a chatarreros. Lustin, un maestro del engaño, utilizó documentos falsificados y una apariencia convincente para perpetrar sus estafas. Además de vender la Torre Eiffel, Lustin también fue un experto en la fabricación de dispositivos de falsificación de dinero. Fue arrestado varias veces y finalmente condenado por fraude y falsificación en Estados Unidos. Murió en prisión en 1947. Número 9. Anna Sorokin. Bajo el nombre de Anna Delvey, se hizo pasar por una rica heredera alemana para defraudar a la élite neoyorquina, bancos y hoteles. Sorokin utilizó su apariencia sofisticada y habilidades de persuasión para engañar a sus víctimas. Fue arrestada en 2017 y condenada por múltiples cargos de fraude en 2019, recibiendo una sentencia de 4 a 12 años de prisión. Su historia fue adaptada en la serie Inventing Anna. Número 10. Eduardo de Valfierno. Eduardo de Valfierno es conocido por ser el cerebro detrás del robo de la Mona Lisa en 1911. Valfierno convenció a un trabajador del Louvre para que robara la pintura, mientras él vendía 6 falsificaciones a coleccionistas desprevenidos. Valfierno nunca fue capturado y su participación en el robo se conoció post-mortem gracias a una confesión a un periodista, aunque en otra versión se asegura de que no existe constancia de su existencia. Número 11. Barry Minkow. Barry Minkow fundó ZZZZ Best, una empresa de limpieza de alfombras que era en realidad una fachada para un esquema Ponzi. Minkow falsificó documentos financieros y engañó a inversores, defraudándolos por más de $100 millones. Fue arrestado y condenado en 1988 a 25 años de prisión, aunque fue liberado en 1995. En 2011, fue arrestado nuevamente por fraudes adicionales y condenado a 5 años de prisión. Número 12. Christophe Rocancourt. Christophe Rocancourt se hizo pasar por miembro de la alta sociedad francesa y engañó a celebridades y personas adineradas. Utilizó nombres falsos y conexiones falsas para ganarse la confianza de sus víctimas y estafarlas por millones de dólares. Rocancourt fue arrestado en 2002 y condenado varias veces por fraude en diferentes países. Actualmente está en libertad, pero su historial de fraude sigue siendo notorio. Número 13. Casey Chadwick. Casey Chadwick se hizo pasar por la hija ilegítima de Andrew Carnegie, utilizando esta falsa identidad para obtener préstamos y líneas de crédito que nunca tenía intención de pagar. Defraudó a bancos y empresarios por más de $1 millón a principios del siglo XX. Fue arrestada en 1905 y condenada a 14 años de prisión. Chadwick murió en la cárcel en 1907. Número 14. David Hampton. David Hampton, conocido como el falso hijo de Sidney Poitier, se infiltró en la alta sociedad de Nueva York en la década de 1980, alegando ser el hijo del famoso actor. Hampton utilizó su carisma y habilidades de actuación para ganarse la confianza de sus víctimas, defraudándolas por dinero y favores. Fue arrestado varias veces y su historia inspiró la obra y película 6 grados de separación. Murió en 2003. Número 15. Charles Dawson. Fue un arqueólogo aficionado que afirmó haber descubierto el hombre de Piltdown,
supuestos restos fósiles que demostraban un eslabón perdido en la evolución humana. Décadas después, el hallazgo fue expuesto como fraude, con los huesos manipulados para parecer antiguos. Las pruebas de fluoruro y las investigaciones adicionales demostraron que Dawson había combinado huesos de humanos y orangutanes para crear el engaño. Murió en 1916, antes de que su fraude fuera descubierto. Número 16. Samuel Israel III. Samuel Israel III fundó el fondo de cobertura Bayou Hedge Fund Group, que resultó ser un esquema Ponzi. Israel utilizó su fondo para defraudar a inversores por cientos de millones de dólares. Cuando el esquema colapsó, intentó simular su propia muerte para evitar el arresto, dejando una nota de suicidio falsa y abandonando su coche en un puente. Fue capturado y condenado en 2008 a 22 años de prisión. Número 17. George C. Parker. Es famoso por vender monumentos de Nueva York, incluyendo el puente de Brooklyn, a turistas desprevenidos. Parker utilizó documentos falsificados y su habilidad para la persuasión para convencer a sus víctimas de que tenía la propiedad legítima de los monumentos. Fue arrestado y condenado por fraude en múltiples ocasiones a principios del siglo XX. Murió en prisión en 1936. Número 18. Martin Frankel. Martin Frankel fue un financiero que utilizó identidades falsas y empresas ficticias para desviar más de 200 millones de dólares de compañías de seguros. Frankel operó su esquema desde una mansión en Connecticut, utilizando computadoras encriptadas y documentos falsos. Fue arrestado en Alemania en 1999 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado en 2002 a 17 años de prisión. Número 19. Joe Liu. Joe Liu fue el cerebro detrás del escándalo de 1MDB en Malasia, donde se desvió más de 4.5 mil millones de dólares de un fondo de inversión estatal. Liu utilizó el dinero para financiar una vida lujosa, incluyendo yates, mansiones y fiestas con celebridades. Aunque varios involucrados han sido condenados, Liu sigue prófugo y es buscado por las autoridades de varios países. Número 20. Allen Stanford. Allen Stanford, un exmillonario de Texas, dirigió un esquema Ponzi a través de su compañía Stanford Financial Group. Ofrecía certificados de depósito con rendimientos irrealmente altos a través de un banco en Antigua. Las autoridades finalmente descubrieron que Stanford había desviado fondos de los inversores para financiar su lujoso estilo de vida. Fue arrestado en 2009 y sentenciado a 110 años de prisión en 2012. Estos 20 individuos representan algunos de los estafadores más notables en la historia de la humanidad. A través de su ingenio y astucia, lograron engañar a miles de personas y acumular fortunas inmensas, pero finalmente sus acciones fueron desmentidas y castigadas. La historia de estos estafadores nos recuerda la importancia de la vigilancia y la integridad en todas las esferas de la vida. ¿Conoces otros estafadores que merezcan estar en esta lista? 20 personas millonarias del mundo que surgieron de la mayor pobreza. Estos relatos de superación no solo inspiran, sino que también demuestran que el éxito puede alcanzarse a través de la perseverancia y la visión. La historia está llena de individuos que, a pesar de haber nacido en la pobreza, lograron superar enormes obstáculos y se convirtieron en millonarios gracias a su esfuerzo, ingenio y determinación. En este video exploraremos las historias de 20 personas millonarias del mundo que surgieron de la mayor pobreza. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Número 1. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey nació en una familia pobre en Mississippi, Estados Unidos, y enfrentó múltiples adversidades durante su infancia, incluyendo abusos y discriminación. Comenzó su carrera en los medios de comunicación como reportera y con el tiempo lanzó The Oprah Winfrey Show, uno de los programas de televisión más exitosos de la historia. Hoy, Oprah es una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares.
Número 2. Howard Schultz. Creció en un complejo de viviendas de bajos ingresos en Brooklyn, Nueva York. Después de la universidad, trabajó en varias empresas antes de unirse a Starbucks, cuando solo era una pequeña cadena de cafeterías. Schultz vio el potencial de la marca y como CEO, la transformó en una cadena global de café con miles de tiendas en todo el mundo, acumulando una considerable fortuna en el proceso. Número 3. Ralph Lauren. Nacido Ralph Lifshitz, creció en el Bronx, en Nueva York, en una familia de origen judío ruso de bajos recursos. Comenzó su carrera vendiendo corbatas y con un préstamo de $50,000 lanzó su marca de moda Polo Ralph Lauren. Hoy, su marca es sinónimo de lujo y elegancia, y Lauren se ha convertido en uno de los diseñadores más ricos del mundo. Número 4. Leonardo Del Vecchio. Leonardo Del Vecchio nació en Milán, Italia, y fue enviado a un orfanato después de la muerte de su padre. Comenzó a trabajar como aprendiz en una fábrica de herramientas, donde aprendió sobre la fabricación de gafas. Con el tiempo, fundó Luxottica, que se convirtió en el mayor productor y minorista de gafas del mundo, incluyendo marcas como Ray-Ban y Oakley. Del Vecchio acumuló una fortuna multimillonaria a lo largo de su vida. Número 5. Jean-Paul de Joria. Jean-Paul de Joria, cofundador de la marca de productos para el cabello Paul Mitchell, creció en un hogar pobre y pasó tiempo en un orfanato. Después de servir en la Marina, tuvo varios trabajos mal pagados antes de lanzar Paul Mitchell, con un préstamo de $700. Hoy, de Joria es un exitoso empresario con una fortuna que incluye intereses en múltiples industrias, desde productos para el cuidado personal hasta bebidas alcohólicas. Número 6. Li Ka-shing. Li Ka-shing nació en una familia pobre en Chaozhou, China, y emigró a Hong Kong durante la guerra. Comenzó a trabajar a una edad temprana y eventualmente fundó Hong Kong Industries, que inicialmente producía plásticos y luego se expandió a bienes raíces y otros sectores. Li se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de Asia, conocido por su filantropía y sus inversiones inteligentes. Número 7. Do Won Shan. Do Won Shan emigró de Corea del Sur a Estados Unidos y trabajó en varios empleos, incluyendo en una gasolinera y un café. En 1984 fundó Forever 21 junto a su esposa Jin Suk. La cadena de moda creció rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno global y haciendo a los Chan multimillonarios. Número 8. François Pinault. François Pinault, uno de los hombres más ricos de Francia, dejó la escuela a los 16 años debido al acoso por su pobreza. Comenzó su carrera en la industria maderera y con el tiempo fundó el grupo PPR, que luego se convirtió en Kering, un conglomerado de lujo que posee marcas como Gucci, Saint Laurent y Alexander McQueen. Número 9. George Soros. George Soros nació en Budapest, Hungría, y sobrevivió a la ocupación nazi antes de emigrar a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Trabajó como camarero y porteador para pagar sus estudios en la London School of Economics. Soros se convirtió en uno de los inversores más exitosos del mundo, famoso por su audaz especulación en el mercado de divisas. Número 10. Shahid Khan. Shahid Khan emigró de Pakistán a Estados Unidos con solo $500 y comenzó a trabajar lavando platos mientras estudiaba. Posteriormente se convirtió en ingeniero y compró una pequeña empresa de parachoques, Flex & Gate, que transformó en un negocio multimillonario. Hoy, también es propietario del equipo de la NFL, los Jacksonville Jaguars. Número 11. Roman Abramovich. Roman Abramovich nació en una familia pobre en Saratov, Rusia, y quedó huérfano a una edad temprana. Comenzó su carrera vendiendo juguetes y más tarde se involucró en la industria del petróleo y el gas. Abramovich se convirtió en uno de los oligarcas más ricos de Rusia y es conocido internacionalmente por su propiedad del club de fútbol Chelsea. Número 12. Larry Ellison. Larry Ellison nació en Nueva York y fue criado por su tía y tío en Chicago después de que su madre lo abandonara. Abandonó la universidad y trabajó en varios empleos antes de cofundar Oracle Corporation en 1977. Bajo su liderazgo, Oracle se convirtió en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, haciendo a Ellison uno de los hombres más ricos del planeta. Número 13.
Jan Kohn. Jan Kohn emigró de Ucrania a Estados Unidos con su madre cuando tenía 16 años. Crecieron en condiciones muy humildes, dependiendo de la asistencia social. Kohn trabajó como limpiador de supermercados antes de aprender programación. En 2009 cofundó WhatsApp, que fue adquirido por Facebook en 2014 por $19 mil millones, convirtiendo a Kohn en multimillonario. Número 14. David Murdoch. David Murdoch abandonó la escuela en el 9º grado y fue vagabundo durante la Gran Depresión. Eventualmente comenzó a trabajar en la construcción y con el tiempo compró y revitalizó la empresa Dole Food Company, convirtiéndola en el mayor productor de frutas y verduras frescas del mundo. Murdoch acumuló una considerable fortuna y es conocido por su interés en la investigación sobre la longevidad. Número 15. Howard Hughes. Howard Hughes nació en una familia adinerada, pero su fortuna personal se disparó gracias a su habilidad como aviador y empresario. Después de heredar la compañía de herramientas de su padre, Hughes invirtió en Hollywood, la aviación y la industria aeroespacial, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos y excéntricos de su tiempo. Número 16. Kenny Trout. Kenny Trout, fundador de Excel Communications, creció en la pobreza en Illinois. Pagó su educación universitaria vendiendo seguros de vida. En 1988 fundó Excel Communications, que utilizó un modelo de marketing multinivel para vender servicios telefónicos. Trout vendió la empresa en 1998 y acumuló una fortuna multimillonaria que también utilizó para criar y correr caballos de carrera. Número 17. Richard Desmond. Richard Desmond, fundador de Northern & Shell, creció en Londres en una familia pobre. Abandonó la escuela a los 14 años para trabajar y eventualmente lanzó su primera revista. Desmond se diversificó en periódicos, televisión y loterías, convirtiéndose en uno de los empresarios más exitosos del Reino Unido. Número 18. Sheldon Adelson. Sheldon Adelson nació en Boston en una familia de inmigrantes pobres. Comenzó a trabajar a los 12 años vendiendo periódicos. Con el tiempo, se convirtió en un exitoso empresario, fundando la compañía de ferias Comdex y luego expandiéndose al negocio de casinos y hoteles. Adelson acumuló una fortuna de miles de millones de dólares, siendo uno de los mayores donantes políticos en Estados Unidos. Número 19. Ingvar Kamprad. Kamprad fue fundador de IKEA, creció en una familia humilde en Suecia. Comenzó su negocio vendiendo cerillas a sus vecinos a una edad temprana. En 1943 fundó IKEA, que se convirtió en la mayor tienda de muebles del mundo. Kamprad mantuvo una vida sencilla y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Número 20. Guy Laliberté. Cofundador del Circo del Sol, comenzó como artista callejero en Canadá. Con su talento para el espectáculo, Laliberté y sus socios crearon el Circo del Sol, que revolucionó la industria del circo y se convirtió en una empresa global multimillonaria. Laliberté no solo amasó una fortuna, sino que también llevó el arte del circo a nuevas alturas. Estas 20 personas demuestran que con determinación y visión es posible superar las circunstancias más difíciles y alcanzar el éxito. Sus historias son un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y realizar grandes obras. ¿Conoces otros nombres que debieran estar en esta lista? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.